Bueno, lo que vamos a ver es el último de los métodos de aproximación de ecuaciones no lineales, ¿sí? que nos toca trabajar. Primero que vimos fue el método de la bisección. El método de la bisección, nosotros no analizábamos absolutamente nada de la derivabilidad de la función, solamente que sabíamos que por Bolzano entre A y B había una solución. Como sabíamos, si la función era toda continua en el intervalo y la multiplicación de FA por FB me da negativa, o sea que eran distintos signos, entonces en algún momento pasaba por el eje X. Entonces tomábamos la mitad, que es A más B sobre 2, evalúo por fx1 por f de a. Si me da negativo, entonces tomo este primer intervalo. Si me da positivo, significa que la raíz entonces está de este lado. ¿Sí? Y así voy tomando siempre en la mitad y voy evaluando a ver qué es lo que me da. En el caso del método de Newton-Raphson, no utilizábamos eso, pero sí le pedíamos a la función que sea derivable en todo ese intervalo y que la derivada no se anule, porque en el mismo algoritmo me aparece un f' de la derivada dividiendo, con lo cual si se anula me queda algo dividido cero y no lo voy a poder hacer. Y tomamos un valor de x1 o x0 lo suficientemente cerca que sepamos que esté de la solución, y el siguiente elemento siempre iba a ser el x0, el x1, el que sea, con el que empecé a iterar, menos f evaluada en ese punto sobre la derivada. ¿Sí? Y así me voy construyendo siempre el siguiente. ¿Sí? El método de Newton-Raphson podría llegar a no converger a la solución, pero si estoy lo suficientemente cerca, converge muy, muy rápido. ¿Sí? El método de la secante es una mezcla entre estos dos métodos. ¿Sí? En el sentido de que no vamos a trabajar con la derivada, pero sí se me acerca por una recta que tiene que ver con el gráfico de la función. ¿Sí? Por eso les voy a compartir una imagen. La imagen lo que dice muestra un poco cómo es el método de la secante. ¿Sí? Acá lo que tenemos en la imagen es que partimos desde A y B. ¿Sí? Tenemos el A y tenemos el B. Y se traza usando FA y FDB la secante. Se llama secante o regula falsi, que es exactamente lo mismo, el mismo método, que es la recta que une FDA con FDB. Y me fijo la intersección. Ahora, de esa intersección hago como hacíamos en la bisección. Si f de x1 por f de a me da mayor a cero, significa que no está la solución ahí. Pero si f de x1 por f de b me da menor a cero, entonces significa que la solución está entre x1 y b. Entonces de vuelta tomo al valor f de x1 por f de b y me fijo la intersección con el eje x. Me da x2 y así sucesivamente. Pues es una mezcla. En el método de Newton-Raphson nosotros usábamos una recta y buscábamos la intersección con el eje X. Eso me da el siguiente valor de la iteración. Y acá hacemos prácticamente lo mismo, pero en vez de usar la tangente, usamos una secante. Esa es la idea central. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esto? ¿Cómo es que se calcula el siguiente paso de la iteración? ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver. Es bastante sencillo, ¿sí? No es tan complicado, pero tenemos, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos A y B y vamos a tener F de A y vamos a tener F de B. ¿Sí? Entonces el paso siguiente, el X1, va a ser la intersección entre la recta que une FA con FB, que sabemos que va a cortar por el cero porque F de A por F de B me da menor a cero. Entonces, cuando yo uno esos dos puntos, esa recta en algún momento corta el cero. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser ese x1? Bueno, ese x1 lo podemos encontrar de la siguiente forma, haciendo A por F de B menos B
por f de A sobre f de B menos f de A. ¿Sí? Recordemos que el A y el B los tenemos y los valores evaluados en la función también los tenemos. Ahora, ¿qué es lo que probamos? Bueno, si f de x1 me da 0, listo, ya está, encontré la solución. Yo estoy buscando que la función me dé 0, listo, encontré la solución. Ahora, si f de x1 me da distinto de 0, hacemos igual que en bisección. Me fijo qué pasa con f de x1 por f de A. Si esto me da menor a 0, mi nuevo intervalo va a ser desde A hasta x1. Y el que era x1 ahora pasa a ser el b y el x2 va a cumplir con la misma fórmula. Ahora, ¿qué pasa? Si f de x1 por f de A me da mayor a 0, o sea que tiene el mismo signo, mi nuevo intervalo va a ser desde x1 hasta b. ¿Sí? Y ahí es donde voy a buscar la solución. ¿Sí? Esto es el método de la secante. Lo que tiene el método de la secante es que converge, o sea, el XN va a converger a la solución por cómo lo voy armando, al igual que el método de bisección. Eh, Puede pasar que en algunos casos converjan más rápido que de bisección, sí, puede pasar que en algunos casos converja un poco más lento, sí, también puede pasar. Este es un método que da seguridad de que va a converger, porque siempre voy tomando un valor en el medio, ¿sí? Y es lo suficientemente bueno. El método de Newton-Raphson, cuando converge, converge muy, muy rápido, pero hay en algunos pocos casos en los que divergen, los que no convergen la solución. Son muy, muy pocos casos que tienen que ver con el análisis, cuando hacemos un análisis más exhaustivo de lo que es la derivada primera, podemos ver en qué intervalo me conviene tomarlo. Eh, Esto es todo lo que nosotros vamos a ver de resolución de ecuaciones no lineales. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, que ustedes tengan que iterar algunas veces, ¿sí? Entonces, si usando el método de la secante o regula falsi, que es este de acá, usando el método de Newton-Raphson, usando el método de bisección, ¿sí? Eh, no se va a pedir nada acerca de la teoría del error. Sí, en el método de bisección puede llegar a ser o sea, lo que tiene el método de bisección es que el error de aproximación uno lo puede calcular, porque como es siempre la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, uno podría llegar a calcular cuántas iteraciones necesita para tener una solución con un margen de error muy pequeño. Entonces se puede calcular. Con el método de la secante, con el método de Newton-Raphson, se puede calcular, pero son cuentas un poco más complejas que no las vamos a ver, no nos interesan ahora. Así que básicamente esto es todo y hasta acá entra lo del parcial. ¿Sí? Bueno, los veo el martes. Recuerden que es presencial.